Vamos a señalar un poco, ¿no?, de las corrientes literarias que suceden desde la época, por ejemplo, de la época medieval hasta la literatura contemporánea, que sería ya en el caso de España, que nos corresponde hablar hasta la generación del 27. Y luego de hacer este panorama global de la generación del 27, ¿no?, desde la época medieval hasta la generación del 27, hablaremos sobre el Miocid, ¿no? Mencionaremos un poco las características de esta literatura medieval en el caso del Miocid, ¿ya? Así que empezamos. Como les decía, vamos a tener en cuenta una visión panorámica de lo que es la literatura en España. Así que empezamos. Bien, en el caso de la literatura española, hay que tener en cuenta que esta producción literaria se desarrolla en la época medieval. Ustedes bien saben que la época medieval comprende del siglo V hasta el siglo XV, toda la literatura medieval. Pero en el caso de España, o sea, específicamente en España, la literatura se desarrolla a partir del siglo XI. Ya a partir del siglo XI van a aparecer las primeras manifestaciones literarias, que son las jarchas mozárabes. Luego aparecerá los cantares de gesta. Ya recuerda eso. Primero, entonces, se desarrolla las jarchas mozárabes, que es considerada las primeras manifestaciones, ¿no?, de nuestra literatura, o de la literatura en este caso española, y luego vamos a encontrar la aparición de los cantares de gesta, en este caso sería el Mío Cid. La literatura española va a tener en este periodo medieval dos momentos, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar una literatura culta, que muchas veces está vinculado a la escritura, que está vinculado también al latín, ¿no?, que se utiliza en ocasiones en los monasterios, pero también vamos a encontrar una literatura popular, y esa literatura popular va a estar desarrollándose, por ejemplo, con los cantares de gesta, ¿no?, utilizando el romance castellano. Esta literatura tiene la característica del teocentrismo, todo gira en torno a la dimensión divina, ¿no?, a Dios. Y también vamos a encontrar en este periodo del siglo XI hasta el siglo XV la aparición de los llamados autos sacramentales. Recuerda que el auto sacramental es una manifestación del género dramático, ¿no? Es una pieza teatral que busca evangelizar. O sea, la temática gira en torno a lo evangélico, ¿no? Ya sea algunas parábolas que de pronto pasan al género dramático, ¿no? Se ponen en escena, de pronto la vida de algunos santos, entre otros temas, pero vinculado todos ellos al elemento cristiano. Y ya finalizando este periodo, vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de Jorge Manrique con Coplas a la muerte de su padre. Es una obra poética con tono elegíaco. Nos habla sobre la muerte de su padre y la fugacidad de la vida. O sea, tiene dos ejes fundamentales dentro de su obra. Esa es la literatura medieval en la concepción española, ¿no? Recuerda que finalizando todo este panorama de la literatura española, nos centraremos en el Miocid, ¿ya? Esta literatura medieval, recuerda que está vinculada a la escritura y también la oralidad, ¿no? Literatura culta, literatura popular. Luego de este periodo medieval, ¿no?, vamos a encontrar una
un periodo muy importante en España, que va a ser la Edad de Oro, ¿ya? Sucede que España va a vivir un periodo de mayor esplendor. Recuerda eso, un periodo de mayor esplendor, que se le denomina Edad de Oro. La Edad de Oro corresponde tanto al Renacimiento y Barroco, o sea, siglo XVI y siglo XVII. En este periodo de la Edad de Oro, tanto el siglo XVI como el siglo XVII, destacan grandes figuras del género épico, lírico y dramático. Por eso es que se le llama Edad de Oro, porque es la época de esplendor. En poesía, por ejemplo, tenemos en la época del Renacimiento a Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Son poetas vinculados al Renacimiento. Esta Edad de Oro, en la época del Renacimiento, va a tener un cierto acercamiento en el caso de la poesía a elementos italianos. O sea, la poesía española se nutre de Italia. En la narrativa también vamos a encontrar un acercamiento al elemento italiano, como también al inglés, ¿no? Así que aparece Garcilaso de la Vega. Garcilaso, por ejemplo, es llamado el gran sonetista español o el Petrarca español. Así también se le llama Garcilaso de la Vega. Ya recuerda entonces eso, ¿no? A Garcilaso de la Vega también se le denomina el Petrarca español. Una de sus obras muy importantes de Garcilaso, Églogas, que nos habla sobre el salicio nemoroso. Y Fray Luis de León tiene su obra A la vida retirada, de Fray Luis de León. Es una oda. Ese es en el caso de la poesía del Renacimiento, ¿no? En el caso del barroco, en la poesía, tenemos dos grandes autores. Uno de ellos es Luis de Góngora, con su obra Soledades, y el otro autor es Francisco de Quevedo, con El Parnaso Español. En el caso, por ejemplo, del teatro, vamos a tener la presencia de dos grandes autores. Uno de ellos va a ser Lope de Vega, ¿no? Con Fuenteovejuna, una de sus obras más emblemáticas, y el otro autor va a ser Calderón de la Barca con La vida y sueño. Ese es el teatro del barroco, una época muy importante dentro de la Edad de Oro. Estos dos autores tienen una característica distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fuenteovejuna de Lope de Vega utiliza un teatro popular y nacional, mientras que Calderón de la Barca utiliza un teatro reflexivo y filosófico. Y sus personajes pertenecen a la aristocracia, ¿no? Son los grandes autores dentro de la Edad de Oro, pero recuerda del periodo del Barroco.
Aparte de estos autores, ¿no? En el caso de la novela o el género épico, vamos a encontrar una de las novelas más representativas de la Edad de Oro, que es Don Quijote de la Mancha. Pero antes de la novela Don Quijote de la Mancha, en el periodo del Renacimiento, hay una novela muy interesante que da inicio a las llamadas novelas picarescas, que aparecen en la época del Renacimiento. Esa novela se llama El Lazarillo de Tormes. Es una novela picaresca. Luego vamos a encontrar en el Barroco la presencia de Miguel de Cervantes Saavedra y su novela llamado Don Quijote de la Mancha, ¿no? O el título original, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes escribe la obra Don Quijote de la Mancha para satirizar las novelas de caballería. Eso es lo que hace Miguel de Cervantes, ¿no? Quiere satirizar las novelas de caballería y por eso que escribe esta obra. Pero la trascendencia de la novela Don Quijote de la Mancha se da porque dentro de su obra se puede plasmar el enfrentamiento dentro del idealismo y el materialismo. ¿Dónde radica su esencia, su trascendencia? Al mostrarnos ese conflicto que existe en el ser humano entre el idealismo, que está representado por Don Quijote, y el materialismo de la realidad, que sería Sancho Panza. Entonces recuerda esos detalles. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra va a ser una de las novelas representativas porque sucede que dentro de su narrativa empieza a complejizarse un poco el lenguaje, pero a su vez esta novela, Don Quijote de la Mancha, utiliza el contraste, ¿no? Y tiene tres registros lingüísticos: el registro del narrador, el registro del habla popular y del habla culta. Así que Don Quijote de la Mancha va a ser considerada la novela, ¿no?, fundamental de la Edad de Oro. Recuerda que la Edad de Oro comprende tanto Renacimiento como Barroco, ¿no? Y en este caso de la novela de Cervantes se da en el contexto del Barroco. La novela va a estar publicado en 1605. Cervantes no pensaba escribir otra más, pero va a tener tanta fama que en 1615 logrará terminar la segunda parte de Don Quijote. Entonces recuerda que esta novela es considerada una de las más representativas de la Edad de Oro. La novela en la primera parte consta de dos salidas. En la primera parte, como les decía, está representada dos salidas. La primera salida donde Don Quijote
sale solo pensando que es un caballero andante, y en la segunda salida cuando ya sale con su escudero Sancho Panza, que le ha mencionado que si sale con él, ¿no? Le va a pagar una ínsula, ¿no? Si salen aventuras, le pagará una ínsula. Y en la tercera parte, o la tercera salida, se va a publicar en 1615. Entonces recuerda, la Edad de Oro comprende tanto elementos del Renacimiento como elementos del Barroco. En la Edad de Oro tenemos grandes autores y en el caso de la novela, Don Quijote de la Mancha va a ser una de las obras que logre mayor aceptación. Edad de Oro está entre el siglo XVI y el siglo XVII. Luego vamos a encontrar una manifestación. Luego de la época gloriosa que va a tener España, Francia va a invadirlo. Francia invade España y en España se va a desarrollar un afrancesamiento. Francia va a tener esta mirada del neoclasicismo y como ahora España está bajo la influencia de Francia, también se va a observar el neoclasicismo va a ser una manifestación literaria que aparece en Francia y luego repercute en España. El neoclasicismo buscaba retornar a los postulados clásicos grecolatinos, ya que de pronto el barroco se estaba alejando de estos postulados, así que los autores neoclásicos buscaban utilizar normas establecidas para que ya no haya esa disposición de alejamiento. Estas normas eran culto a la razón, un fin didáctico y moralizante, ¿no? Y un sentido de verosimilitud. ¿Qué quiere decir fin didáctico y moralizante? Que de pronto la obra tiene que enseñar, educar y representar la moral de su tiempo. El fin didáctico, recuerda, y el fin moralizante van a ser uno de los pilares dentro del neoclasicismo. Fin didáctico, enseñanza, ¿no? Y representar la moral de su tiempo. Los neoclásicos tienen que acercarse a los modelos grecolatinos. Mientras más cerca estés, mejor. Y la razón tiene que primar por encima de las emociones. No podemos encontrar una obra donde se desarrolle y logre superar las emociones bajo los lineamientos de la razón. Incluso en las tragedias, lo que se busca es utilizar las tragedias para lograr demostrar que las pasiones son elementos oscuros. Como Francia está
invadiendo España y España está afrancesándose, a este periodo se le va a llamar, en el caso español, se le llama época de la decadencia, ya que no hay originalidad, solamente es una imitación de los elementos franceses. Y los franceses, a su vez, imitan el modelo del Renacimiento, ¿no? En el caso de España tenemos la obra El Cid de las Niñas. Es una obra de Leandro Fernández de Moratín, uno de los dramaturgos de esta época, que se nutre del teatro francés. Leandro Fernández de Moratín es llamado el bibliotecario mayor. Él va a tener una imitación al modelo francés. Ahora, el sí de las niñas va a ser un claro ejemplo de esta concepción neoclásica. Recuerda que los neoclásicos buscaban que toda obra enseñe, eduque y muestre la moral de su tiempo, o sea, critique y cuestione lo inmoral, ¿no? Entonces, en el sí de las niñas se va a reflejar eso. Por ejemplo, ¿no? Se va a cuestionar las costumbres arraigadas, las costumbres que se han desarrollado, ¿no? De un momento a otro y que de pronto estas costumbres ya son desfasadas. Por ejemplo, el matrimonio concertado. Entonces, el matrimonio concertado, ¿no? Va a ser el tema central dentro de la obra. Doña Irene va a querer imponer a su hija Francisca, una joven, que se case con un viejo adinerado que es Don Diego. Sucede que de pronto Doña Francisca en realidad ama a Don Carlos, un joven, que es a su vez sobrino de don Diego. Sin embargo, aquí no se sabe nada, ¿no? No se sabe, por ejemplo, que doña Francisca ama a don Carlos y que Carlos es el sobrino de don Diego. Don Diego no conoce esta historia, ¿no? Y doña Irene solamente está utilizando a su hija para su propio beneficio, su beneficio económico. Por ello, aquí también se cuestiona y se critica a la mujer como objeto o mercancía. Además, los jóvenes tienen miedo a sus superiores, tienen miedo a sus tíos, abuelos, padres o a las personas mayores, ¿no? Por eso que ocultan sus sentimientos. Aquí también hay una crítica a la sumisión de los jóvenes. Entonces recuerda cómo de pronto estos elementos costumbristas se están cuestionando. Más adelante, don Diego, que es un cincuentón, que se quería casar con doña Francisca, una jovencita que tiene un promedio de 16 años, ahí te das cuenta, ¿no? La diferencia, ¿no? De los años de que lleva doña Francisca a don Diego. Pero luego don Diego, este personaje va a meditar sobre sus pasiones, ¿no? Reflexiona sobre su pasión, ¿no? Y se da cuenta que esa pasión es inmoral, es mal vista, y por ello reflexiona y al final dejará que Francisca y don Carlos, su sobrino, puedan unirse. Entonces aquí estamos observando esta noción del
matrimonio concertado, que se cuestiona y se critica, y cómo de pronto las pasiones, ¿no?, también van a ser juzgadas o criticadas dentro de este contexto. Al final, entonces, el fin didáctico moralizante nos deja entrever que ya no debería de exigirle a las jóvenes a casarse con los que ella quizá no desea. La mujer no debe ser vista como un objeto o mercancía, y los jóvenes tienen que expresar lo que sienten a sus padres. Ahí te das cuenta entonces el ejemplo de lo que es el neoclasicismo. Y esta obra busca reflejar fielmente la realidad. No está utilizando elementos de la imaginación. ¿Ya? Bien, el neoclasicismo, como les decía, es una época en España llamado época de la decadencia, porque no hay una originalidad, sino más bien una imitación a los modelos franceses. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto, luego de esta visión neoclásica, se desarrolla el romanticismo. El romanticismo, recuerda que surge en Alemania a fines del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? En el caso de España, dice, a este periodo español de la primera mitad del siglo XIX se le conoce como etapa del Resurgimiento. ¿Y por qué etapa del Resurgimiento? Sucede que en España se va a expulsar a los franceses y va a haber un cierto nacionalismo. Hay una rebeldía absoluta, ¿no? Las características de la visión romántica. Así que los autores románticos van a tener cierta originalidad. Dice, ya que en este periodo donde las letras españolas adquieren un matiz de originalidad contraria a lo que dejó la etapa afrancesada o neoclásica. El romanticismo va a tener algunos momentos, ¿no?, importantes. Las primeras décadas del siglo XIX. Luego tenemos en este periodo desde 1833 hasta 1840, ¿no? Es el periodo del apogeo del romanticismo, donde aparece Espronceda, Mariano José de Larra, Zorrilla, el Duque de Rivas, entre otros. Y a partir de 1840 para adelante, ya es el periodo donde el realismo va apareciendo poco a poco y el romanticismo se tiene que alejar, ¿no?, ya de la escena literaria. Sin embargo, aquí van a aparecer grandes autores, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Por eso que a Bécquer se le considera como el romántico tardío. Entonces recuerda, el romanticismo en España es considerado la época del Resurgimiento. Gustavo Adolfo Bécquer va a ser uno de los autores que, casi finalizando la visión romántica, empieza a escribir sus obras, como por ejemplo Rimas y Leyendas, aunque estas obras se van a publicar de forma póstuma. Así que el romanticismo, recuerda cuál es la figura más emblemática, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. Luego del romanticismo se va a desarrollar el realismo, ¿ya? Recuerda que Bécquer va a tener una musa inspiradora, Julia Spin, ¿no? Es en el caso de Bécquer. Bien, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla una postura literaria del realismo. Recuerda que esta visión del realismo surge en Francia y se proyecta por toda Europa, ¿no?
el realismo español no va a tener mucha vigencia. El realismo, como bien lo habíamos señalado en la clase pasada, ¿no? Tiene como base fundamental el positivismo. Imita el método científico, hay un culto a la razón está por encima de las emociones. En el romanticismo era al revés, ¿no? Se describe detalladamente el ambiente social y uno de los autores representativos del realismo español es Benito Pérez Galdós con la obra Marianela. ¿Por qué decimos que el realismo va a ser una manifestación que dura muy poco? Porque España va a vivir una etapa de crisis, ya finalizando el siglo XIX. A ese periodo donde se genera una crisis en España, se le va a llamar generación del 98. ¿Y por qué? Porque España pierde sus últimas colonias. Sucede que España va a enfrentarse a los Estados Unidos y también vamos a encontrar unas revueltas de algunas colonias. Por ejemplo, en 1898, España pierde ante Guam, Filipinas, Puerto Rico y también Cuba. Se liberan del yugo español. Recuerda entonces que en España, en 1898, pierde sus últimas colonias, entra en crisis, por eso que se le va a llamar a ese año 1898, año del desastre nacional. ¿Qué buscan los españoles entonces en esta época, en medio de la crisis? Revalorar el paisaje de Castilla. Ya que España está viviendo una crisis, en la literatura se busca una noción nacionalista, ¿no? Y a su vez vamos a encontrar esta revaloración del paisaje castellano porque es la revaloración de la concepción española. Se va a meditar sobre su historia para que no se caiga en el mismo error, ¿no? Se refine el concepto español para que los españoles en esta época se sientan orgullosos, ¿no? De pertenecer a una nación como España. Y se va a revalorar su propia literatura. Uno de los líderes de la generación del 98 va a ser Miguel de Unamuno. Él tiene una obra llamada Del sentimiento trágico de la vida. También tiene obras como Niebla. Miguel de Unamuno, líder de la generación del 98. Otro autor también importante de esta generación del 98 en la poesía es Antonio Machado. Antonio Machado con su obra Campos de Castilla. También encontramos Platero y yo, de este autor
Recuerda de Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo. Entonces, esta es la generación del 98, fines del siglo XIX, ¿no? Producto de una crisis, los autores van a discutir, van a hablar sobre, ¿no?, este contexto y van a buscar reconstruir a su nación. Viene la llegada del siglo XX y por tanto se desarrolla la vanguardia, ¿no? Al desarrollarse la vanguardia en España, después de esta crisis, poco a poco empiezan a cambiar, pero producto de la Primera Guerra Mundial, que desata mucho en diferentes países, se va a observar también un quiebre, ¿no?, y una desazón en el caso de la literatura. En 1927, un conjunto de autores se reúnen para homenajear a Luis de Góngora. La generación de 27, en 1927, ¿no?, se conmemora de la muerte de Luis de Góngora, un poeta del barroco. Así que surge en esta época aquel grupo, ¿no?, que tiene esta noción poética. Ellos se van a nutrir del surrealismo, que es un ismo de vanguardia que le da mayor importancia a los elementos vinculados a los sueños, lo onírico. Ellos son rebeldes y tienen una militancia política. Cuando se desate, por ejemplo, la Guerra Civil Española, García Lorca, que es como el líder de esta generación, alza su voz de protesta y de pronto a García Lorca lo van a acribillar, ¿no? Cuando sale García Lorca, lo matan y desaparecen su cuerpo, ¿no? Hasta la actualidad no se sabe dónde fue enterrado García Lorca, ¿no? Así que en un contexto donde se está desarrollando una dictadura, ¿no?, hay una rebeldía y militancia política por la defensa de la democracia en España. Predomina mucho la metáfora dentro de su producción y también vamos a encontrar, ¿no?, el uso de la escritura onírica que está vinculado, ¿no?, a la noción de los sueños, ¿no? Así que la generación de 27 recuerda, nace a través de esta conmemoración del tricentenario de la muerte de Góngora, mientras que la generación del 98, que es 1898, ¿no?, fin del siglo XIX, se le llama generación del 98 porque en 1898 España pierde sus últimas colonias, ¿ya? Entonces aquí en la generación del 27 hay una ruptura con la tradición, hay una influencia con la visión surrealista y se genera entonces este desarrollo de la literatura en España, en el periodo contemporáneo, ¿ya? Bien, hasta aquí entonces se observa esta evolución de la literatura en España. A ver, preguntas, dudas hasta este momento sobre la evolución de la literatura española. Recuerda que hemos visto una visión panorámica de todo este proceso de la literatura española, ¿no? Porque luego vamos ya a hablar de algunas obras, ¿no?, en el transcurso de las semanas. Preguntas, dudas hasta este momento.
Bien, entonces, si no hay preguntas, dudas, vamos a hablar sobre el Cantar del Mío Cid. Les había mencionado que en esta ocasión íbamos a desarrollar todo un balance de lo que es la literatura española desde la época medieval hasta la literatura contemporánea con la generación del 27, y luego de ello íbamos a centrarnos en una, bueno, en una obra épica, ¿no? Un cantar de gesta muy importante que sería el Mío Cid, ¿no? Recuerda que el mío Cid se desarrolla en el contexto del siglo XII, ¿no? Aparece en el siglo XII. Es una obra que pertenece a la literatura medieval española en la vertiente de la literatura popular. Según Ramón Benédez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año de 1110 por un juglar de la zona de San Esteban de Gormaz. No se sabe con exactitud quién es el juglar, pero se conoce que en un contexto determinado, o sea, en un lugar determinado se ha realizado de pronto esta elaboración de la obra, ¿no? Por eso que recuerden que la obra es anónima en cierta medida, ¿no? Porque como pasa de generación a generación, pierde la autoría. Ramón Menéndez Pidal es uno de los estudiosos sobre el Mío Cid. ¿Ya? Él determina, por ejemplo, que la obra está compuesta alrededor de 1110 dentro de la zona de San Esteban. Pero también señala que va a ser reelaborada esta obra en 1140 por otro juglar en la zona en la zona de Medinaceli, ¿no? Y va a ser llevado a la escritura por el copista medieval Perabat en el año de 1307, ¿no? Perabat va a ser un simple copista, ¿no? En algún momento se creía que él era el autor. Dentro del Mío Cid vamos a encontrar las referencias socioculturales, la Guerra Santa, por ejemplo, ¿no? El enfrentamiento entre cristianos, ¿no? Españoles y musulmanes españoles, ¿no? Personajes de distintos estratos sociales. Por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar es un infanzón, no es o no pertenece a la clase alta, no es noble, es un infanzón. Tenemos a infantes, condes, reyes dentro de la obra, ¿no? La obra pertenece al género épico, especie cantar de gesta. El narrador es el narrador omnisciente. ¿Por qué narrador omnisciente? Porque es el narrador que lo sabe todo. Sabe pasado, presente y futuro. Entonces recuerda el narrador, ¿no? La obra está versificada. Recuerda que la obra nace producto de la oralidad y se va a desarrollar, ¿no? Va a pasar de generación a generación. Y cuando pasa a la escritura, vamos a observar la irregularidad. Rima imperfecta, la división, la obra está dividida en tres cantares. El cantar del destierro del Cid. Tenemos luego el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y por último, la afrenta de Cortes. El tema central de la obra va a ser la recuperación de la honra. Todo va a girar en torno a esa concepción, ¿no? A recuperar la honra, ¿ya? Dentro de los personajes tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, que es el personaje central, es el arquetipo dentro de los héroes españoles.
Jimena, su esposa, Elvira y Sol van a ser las hijas del Cid. Alfonso VI va a ser el rey de Castilla. Recuerda que el Cantar de Gesta va a utilizar elementos de la realidad, o sea, va a utilizar personajes históricos o también va a utilizar acontecimientos históricos. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico, al igual que el rey Alfonso VI, rey de Castilla, Jimena, su esposa. Pero en el caso de Elvira y Sol, en la historia de Rodrigo Díaz de Vivar no se conoce la existencia de hijas que tenga Rodrigo Díaz de Vivar, sino hijos. Así que aquí vamos a encontrar que el juglar, ¿no?, ha utilizado el elemento de la ficción para desarrollar esta historia, ¿no? En el caso de las hijas del Cid. Una licencia poética, ¿no? Tenemos también a García Ordóñez, que va a ser el enemigo del Cid, los infantes de Carrión, que son parientes de García Ordóñez, Fernando y Diego, Martín Antolínez, el burgalés cumplido, aquel que reta a Diego con la espada colada. Martín Antolínez va a ser el que ayude a Rodrigo Díaz de Vivar. Álvaro Fáñez de Minaya, mano derecha del Cid, Félix Muñoz, el primo de Elvira y Sol, Pedro Bermúdez, el que reta a Fernando con la espada tizón, entre otros personajes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de la obra El Cantar del Mío Cid. El primer cantar nos habla sobre el destierro de Rodrigo Díaz de Vivar. Así que vamos a señalar algún punto muy importante. El reino de Castilla, ¿ya? Tiene como aliados al reino de León. Así que Castilla y León, ¿no?, van a estar comandando de pronto o liderando, ¿no?, este frente de los españoles cristianos. ¿Por qué? Porque en el otro extremo de la península los musulmanes, ¿no?, están avanzando, ¿no? Están obteniendo más reinos y por ello los cristianos van a enfrentarse a los musulmanes y aquí se desarrolla la Guerra Santa, ¿no? O el tema de la reconquista española, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el reino de Córdoba, ¿no? El reino de Granada, el reino de Sevilla, ¿no?, entre otros reinos. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, sale de Castilla para, de pronto pasa por Córdoba, ¿no? Y en Córdoba tiene que eh, recoger los tributos que este rey le entrega al rey de Castilla. Pasa también por Granada y se observa que entre Granada y Sevilla hay un enfrentamiento. Son dos reinos que se están enfrentando entre sí. La cuestión es que Rodrigo Díaz de Vivar ha logrado vencer al reino musulmán, pero el reino musulmán tenía aliados al conde de León, García Ordóñez. Por eso que el Cid agarra a García Ordóñez y le mece la barba como señal de humillación. Cuando García Ordóñez retorna a Castilla, porque recuerda que el reino de León era aliado del rey de Castilla, García Ordóñez le dice a Rodrigo Díaz de Vivar que uno de tus súbditos, ¿ya?, que es Rodrigo Díaz de Vivar, te está robando las parias reales. ¿Qué son las parias reales? Los tributos que dan los reyes moros al rey cristiano. Por eso que cuando Rodrigo va cuando llega a Castilla, el rey decreta que Rodrigo tiene que marcharse de ese lugar. Le da un plazo de 9 días para salir de Castilla. Así que Rodrigo va a ser desterrado. Y ese destierro significará para este personaje una afrenta, o sea, una deshonra. Muy bien. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto, ¿no?, el Cid
le dice a sus vasallos que el rey lo ha destronado, lo ha expulsado, lo ha desterrado, y que desea dejarlos a ellos, si no quieren acompañarlo en el destierro, ¿no? Dejarles un cierto dinero. No tiene mucho, pero quiere dejarles un cierto dinero para que puedan estar mejor. Y si me acompañan, recuerdan que lo único que podré ofrecerles es enfrentarse a los moros, no hay más. Pero sus vasallos le dicen al Cid: nosotros te seguiremos. El Cid se maravilla, se sorprende, ¿no? Por la lealtad que le tienen, y emprenden un viaje para salir de Castilla. El Cid tiene que dejar a su esposa y sus dos hijas muy pequeñas en un monasterio. Así que cuando van caminando llegan a el pueblo de Burgos. Sucede que el Cid cree que en Burgos va a poder obtener alimentos, va a poder obtener comida, ¿no? Y bebidas, ¿no? Va a descansar en algún lugar, etcétera, etcétera. Pero en Burgos las personas ni bien saben que el Cid está llegando, cierran las compuertas, ¿no? Todos están escondidos en sus casas. El Cid se sorprende. ¿Por qué de pronto está sucediendo esto? Pero una niña va donde el Cid y le menciona que ha llegado una carta del rey indicando que aquel que ayude al Cid también será expulsado o perderá los ojos de su cara. Así que todos tienen miedo. El Cid entiende y se marcha, ¿no? Pero cuando ya está saliendo de Burgos, aparece Martín Antolínez y le dice al Cid que no se marche y le entrega cierta comida, bebida, tanto él y los que necesiten. Por eso que Martín Antolínez es llamado el burgalés cumplido, y además Martín Antolínez también irá al destierro, porque recuerda que esa es la decisión del rey. Martín Antolínez, antes de irse con Rodrigo Díaz, utiliza una estrategia: agarra cofres, lo llena, ¿no? Con tierra y piedra, y le entrega a los judíos. Y le dice a los judíos que necesita dinero, y si de pronto no retorna, se quedan con estos cofres, ¿no? Y si retorna, le entregará también un cierto dinero por el interés. Los judíos aceptan, pero van a ser engañados, ¿no? Y él sí tiene dinero, deja a su familia en buen recaudo y sale de Castilla. Antes de salir de Castilla, un ángel aparece en medio del sueño del Cid y le menciona que Dios está con él. Luego sale de Castilla y se enfrenta a los moros. Logra conquistar diferentes ciudades pequeñas hasta derrotar al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y obtiene la espada colada, ¿no? Luego Ramón Berenguer va a huir. Así termina el primer cantar. Han pasado ya unos años. Rodrigo Díaz de Vivar ha logrado sitiar Valencia, está enfrentándose ahora y al fin lo conquista. Va a ser un gran señor feudal, ¿no? Porque Valencia es una ciudadela muy rica, ¿no? Por eso que el Cid, a pesar de ser expulsado por el rey Alfonso VI, el Cid manda dádivas, regalos o tributos al rey. Manda tres dádivas. Recuerda que estamos ya en la segunda parte, que sería las bodas de las hijas del Cid. Manda dádivas, ¿no? Entonces el rey se compadece del Cid y decide perdonarlo. Le dice entonces a su emisario: encuéntrate con el Cid y dile que vamos a encontrarnos cerca del río Tajo. El Cid ese día va y observa a su familia. Las hijas del Cid, con su esposa Elvira, su esposa Jimena, ¿no? Así que se da el reencuentro familiar. Para ello, el rey ha perdonado al Cid y le dice al Cid que desea honrarlos, ya que los infantes de Carrión quieren casarse con tus hijas. Como el Cid no es parte de la nobleza, como el Cid no es noble, y Fernando y Diego sí son nobles, entonces aquí, por eso que el rey le dice, ¿no? Quiero honrarte aún más, porque parte de la nobleza se va a casar con tus hijas.
Pero Fernando y Diego aborrecen al Cid. Quieren casarse solamente con Elvira y Sol, no porque gusten a estas mujeres, sino que lo hacen por el simple hecho de obtener más riquezas, más prestigio. Así que se da la celebración de la boda que dura un promedio de 15 días, ¿no? Esa es la segunda parte. En la tercera parte, los moros se están reagrupando para lograr sitiar Valencia. Así que el Cid con su ejército avanzan. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego, van a tener que fingir que también están yendo a la guerra. Pero ni bien ellos se percatan que ninguno está observando, así que deciden esconderse. Se esconden en medio de la contienda. La contienda ha finalizado. Los infantes de Carrión salen de su escondite, ¿no? Recuerda que ya estamos en el tercer cantar llamado La Afrenta de Corpes. ¿Y qué sucede? El Cid ha logrado vencer al rey Búcar, el rey de Marruecos, y ha logrado obtener la espada Tizón. Pero cuando se enteran que los infantes de Carrión también han luchado a favor del Cid, le entrega la espada colada y la espada Tizón a los infantes de Carrión. Pero recuerda que esto es una mentira, ¿no? Porque los infantes de Carrión estaban escondidos y luego salieron cuando ya todo había acabado y al salir estaban cerca a cuerpos de los musulmanes. Así que todos creían que ellos habían matado a estos musulmanes, ¿no? Así que se da la celebración. Pero, ¿qué sucede? Como el Cid está recibiendo diferentes regalos, ¿ya? Uno de estos regalos va a ser un león en una jaula. Fernando y Diego recuerda que tenían la espada coslada, la espada tizón, supuestamente había participado en una guerra, pero por desgracia para estos infantes, el león sale de la jaula y Fernando y Diego salen volando, gritando desesperadamente para que no les suceda nada, aún teniendo dos espadas que puedan defenderse del león y además siendo dos, ¿no? Contra un león. Todos observan cómo de pronto el Cid está avanzando, mirando al león fijamente, le agarra de la melena y lo mete a la jaula. El león no le hace nada al Cid y todos empiezan a elogiar la valentía del Cid y a su vez criticar la cobardía de Fernando y Diego. Por ello, Fernando y Diego deciden abandonar al Cid en Valencia y le dice al Cid, nos llevaremos a nuestras esposas a Carrión. Así que el Cid no puede hacer nada, pero intuye que algo malo va a pasar. Por eso que manda llamar a su sobrino y le dice que vaya a investigar. Mientras tanto, Fernando y Diego, cuando pasan por el Rosedal de Corpes, van a amarrar a sus esposas, las van a ultrajar, las golpean y las desnudan. Así dejan a sus esposas y Fernando y Diego se marchan. Porque Fernando y Diego, según lo que dicen, es la venganza por su humillación. Cuando el Cid se entera de lo que han hecho Fernando y Diego, busca al rey y implora justicia. Así que se desarrolla las Cortes de Toledo. Recuerda, aquí hemos encontrado otro elemento de deshonra, ¿no? Elvira y Sol han sido deshonradas. Así que se desarrollan las Cortes de Toledo. El Cid lleva a dos de sus emisarios y le entregan la espada colada y tizón. ¿Y por qué? Porque el Cid le exige al rey que se devuelva las espadas que tenían Fernando y Diego porque son cobardes. Y a su vez señala también que se rompa el matrimonio. Así que se da el juicio de armas, las Cortes de Toledo, y los infantes de Carrión van a ser humillados.
no van a ser asesinados porque de pronto desean que vivan y que sufran de la humillación. Luego de ello aparecerán los infantes de Navarra y Aragón pidiendo al Cid para casarse con sus hijas Elvira y Sol. Y luego de este matrimonio, ¿no?, el segundo matrimonio de Elvira y Sol, se da la recuperación de la honra familiar. Luego el juglar nos menciona que el Cid vivió varios años, ¿no?, y murió producto de su vejez. Entonces ahí está resumido los tres cantares, ¿no?, de esta obra, ¿no? El primer cantar, que es el destierro del Cid; el segundo cantar, que son las bodas de las hijas del Cid; y el tercer cantar, que es la afrenta de Corpes. Bien, a ver, por aquí, preguntas, dudas hasta este momento. Hemos hablado ya de la obra El mío Cid. Recuerda entonces que los cantares de gesta son composiciones épicas que buscan exaltar las grandes hazañas de héroes de una nación. Y recuerda que el mío Cid tiene como tema central la recuperación de la honra, ¿no?, o la noción del honor. Todo correcto, ¿no? Aquí les menciono, bueno, les mando el enlace en los comentarios para que puedan entrar y dar las respuestas de estas tres preguntas relacionado al tema de hoy. Luego retornamos para resolver los ejercicios de esta clase.
Vamos a ver entonces cómo están desarrollando el examen. La pregunta número 1 del examen, algunos se han confundido. Recuerda cuando te dice la generación de 27 recibe este nombre porque, recuerda que se llama generación de 27 porque, recuerdan, se conmemora, ¿no? El tricentenario o el tercer centenario de la muerte de Góngora, ¿no? La respuesta aquí sería la C. En la pregunta 2 del examen, cuando dice sobre el poema del mío Cid, marca la afirmación correcta, ¿no? La mayoría ha contestado correctamente, ¿no? El tema central es la recuperación de la honra, ¿no? En el caso de la pregunta 2, que sería la respuesta la D. Y la 3, aquí sí, la mayoría se han equivocado, cuando se dice son autores inmersos en la edad de oro español, excepto, bueno, un autor que no pertenece a la edad de oro era Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Porque Leandro Fernández Moratín pertenecía a la época neoclásica, mientras que Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora eran parte de la edad de oro. Muy bien. Eso con relación al examen, ¿no? Porque ya la mayoría había contestado las preguntas, ¿no? Solamente faltaba una persona o dos. Bien, ahora sí vamos a desarrollar las preguntas de la clase. A ver, vamos a poner. Dice, ¿cuál es el tema esencial de la obra literaria de los miembros de la generación del 98? A ver, ¿cuál debería ser? Por tanto, el tema esencial, el tema principal de la este, obra literaria de esta generación. Como se habla de la generación del 98, recuerda que estamos en un contexto de crisis, ¿no? Los autores buscan cambiar la situación a través de la literatura. Entonces, no podría ser el tema la historia medieval de España, ¿no? Ahora, las preocupaciones metafísicas tampoco, menos los temas religiosos. Lo que tendría que ser como tema central en la generación 98 sería la realidad española de su tiempo, porque a través de esta realidad española se va a buscar cambiar la situación. Exacto, Mónica, la respuesta a la 1 sería la D. Pregunta 2. En el siglo XVII, el mundo se encontraba en una crisis económica y social, cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes, ¿no? Visión pesimista, negativa, siglo XVII. Por ejemplo, en la obra Don Quijote de la Mancha se refleja el uso del contraste y una visión pesimista de la realidad concreta. Todas estas características corresponden a ¿qué movimiento literario? Exacto. El movimiento literario que corresponde, estas características como el uso del contraste, la visión pesimista y ambientada en el siglo XVII, ¿no? El contexto de la crisis económica sería parte del barroco. Exacto, Mónica. La respuesta es la C. Vamos con las siguientes preguntas. La obra del escritor español Leandro Fernández de Moratín, por su adecuación a los lineamientos clásicos, el rechazo de la fantasía y el fin didáctico, esto nos da a entender que pertenece a la poética, no puede ser realista, no puede ser barroca, ¿no? Porque están vinculados a los elementos clásicos y al fin didáctico. Por tanto, sería neoclásica. Exacto, muy bien. La respuesta de la C, muy bien, Mónica, muy bien, Cindy. Respuesta de la C. Vamos con la siguiente. La generación de poetas, conocido como generación de 27, debe su nombre. Esta pregunta recuerda que hace alusión a la pregunta del examen, ¿no? Así que si has contestado correctamente la pregunta del examen, por tanto,
has debido de contestar correctamente también esta pregunta, ¿no? La pregunta 4 sería exacto. Al tricentenario de la muerte de Góngora, poeta barroco que van a reivindicar ellos. Ujú. Muy bien, Mónica, la 4 la B. Bien, la pregunta número 5, el eje sobre el cual gira en torno la obra El mío Cid. Exacto. A ver, vamos a ver. Exacto, el honor. Una característica importante, ¿no? Dentro de la producción, el cantar de gesta, el mío Cid, es el heroísmo, ¿no? Pero también vamos a encontrar, como te dice, el eje sobre el cual gira en torno la obra sería el honor. El heroísmo está presente, ¿no? Pero el eje sería el honor. Ujú. La 5, la D. Muy bien, Mónica. ¿Qué significó para Rodrigo Díaz la afrenta de Corpes? La pregunta 6, ¿cuál debería ser la respuesta? Respuesta en la pregunta 6. Recuerdas que la afrenta de Corpes es la tercera parte de la obra, ¿no? Y en la tercera parte de la obra, la afrenta quiere decir deshonra. ¿Qué sucedió en Corpes? Sus hijas fueron deshonradas, fueron ultrajadas por sus esposos, ¿no? Entonces, en la pregunta 6, la respuesta sería, la reafirmación del odio del rey, no. La segunda pérdida de su honor, porque recuerda que Rodrigo perdió su honor al momento de ser desterrado y luego va a perder el honor tanto él como de su familia, sus hijas, ¿no? Y su familia en sí al momento de ser humilladas y ser deshonradas de esa forma, ser ultrajadas. Por eso que la respuesta en la 6 sería la B, la pérdida del honor de sus hijas y por tanto de su familia. La 6, la respuesta es la B. Ahora, la pregunta 7. La literatura española tiene su origen ¿en qué periodo? A ver, la Edad Moderna, la Sociedad Feudal, el periodo ático, la Edad Contemporánea. ¿Cuál debería ser, ¿no?, la respuesta en la pregunta 7? La Edad Moderna no puede ser porque recuerda que la literatura española, ¿no?, tiene su origen en la Edad Media, ¿no? Así que la Edad Moderna es después. Ahora, la Edad Contemporánea, menos, porque esto viene después de la Edad Moderna, ¿no? La respuesta en la 7 sería en el periodo de la Sociedad Feudal. Ujú. La respuesta es la B. El periodo ático está en la época antigua, ¿ya? Donde están los griegos, ¿no?
Así que la respuesta sería la B. Exacto, Mónica, la respuesta es la B. Y además recuerden que el mester de juglaría sería el cantar de gesta, ¿no? Divulgado por los juglares, tiene un rasgo muy importante que es más realista, a comparación, por ejemplo, de las epopeyas, ¿no? Que son más fantásticas. A ver, aquí, en este fragmento, en la pregunta 8, dice, ¿quién te ha dado estos caballos por Dios del cielo, Minaya? Esto le dice el rey Alfonso VI, ¿no? Y Minaya le responde, mío Cid campeador que en buena hora ciñó espada, después que le desterrasteis Alcócer ganó por maña, y de esto al rey de Valencia un mensaje le llegaba. Manda que le ponga cerco y que le corten el agua. El Cid sale del castillo, en campo abierto luchaba. Venció a 12 mires moros en aquella gran batalla. Cuantioso señor, han sido el botín y la ganancia. A vos, gran rey, mi Cid este regalo os manda. Dice que los pies os besa las manos ambas, y que le tengáis merced, así el creador os valga. Entonces, ¿aquí qué está sucediendo? Aquí estamos observando que Minaya se encuentra con el rey, le entrega dádivas, ¿no? Regalos, y el rey le dice, ¿no? ¿Quién te ha entregado todo esto? Y entonces el personaje Minaya le empieza a indicar que por más que el Cid ha sido desterrado, igual está recibiendo, ¿no? Estas ofrendas porque sigue siendo leal al rey. Y como sigue siendo leal al rey, entonces estamos ante, exacto, la sumisión del Cid ante el rey. Correcto. La 8, la respuesta es la B. Pregunta 9. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en la número 9? Dice, a los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. Recuerda que estamos en este contexto donde el Cid ha sido desterrado, ¿no? Por eso que le está diciendo a los demás, a los que quieren venir conmigo, que Dios le dé buen pago porque él no tiene prácticamente nada. También a los que se quedan, contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez, el Cid era primo hermano, con vos nos iremos Cid por yermos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos y todos nuestros dineros y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. Entonces aquí estamos observando la lealtad, ¿no? De los vasallos al Cid y estamos en este contexto cuando el Cid ha sido desterrado de forma injusta. Así que la respuesta efectivamente es la C. El destierro injusto en contra de Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. La 9, la C. Y por último, pregunta número 10.
Vamos a ver la respuesta correcta. Ruiz Díaz de Vivar es desterrado por el rey Alfonso debido a injustas acusaciones. Correcto. Los judíos Raquel y Vidas le donan al campeador miles de marcos. ¿Le donan? No, no les dona. Recuerda que presta, ¿no? Y además los judíos al final van a ser engañados, ¿no? Por el personaje Martín Antolínez. Recuerda por el cofre que estaba lleno de piedras, tierras, ¿no? El rey decide honrar al Cid casando a sus hijas con los infantes de Carrión. Correcto, esto se ve en el segundo cantar, ¿no? Cuando ya las hijas se van a casar con los infantes de Carrión. En las Cortes de Toledo, el Cid exige la devolución de la dote y de sus espadas. Exacto, eso se desarrolla también en este caso en el tercer cantar, ¿no? En las Cortes de Toledo. Al final, Martín Antolínez y Pedro Bermúdez se casan con las hijas del Cid. Falso, son los infantes de Navarra y Aragón los que van a casarse con las hijas del Cid al final de esta contienda. Así que sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Por tanto, la respuesta es la B. Bien, entonces, hasta aquí finalizamos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar sobre la literatura hispanoamericana, ¿no? La siguiente semana vamos a ver un panorama de las corrientes literarias en Hispanoamérica para centrarnos un poco en el modernismo, que es una de las manifestaciones más representativas de Hispanoamérica. Muy bien, cuídense. Buenas noches a todos ustedes. Recuerden que en unos instantes ya van a poder descargar la teoría de la clase de hoy. ¿Ya? Recuerden que la siguiente semana hablaremos sobre las corrientes literarias en Hispanoamérica, así que ya puedes estar repasando y también descargando tu material para que puedas estar marcando las claves para que te sea más sencillo la siguiente semana. Cuídense. Buen día a todos ustedes. Bueno, buenas noches a todos.